Buenas tardes, gracias por venir a todos. Antes que nada, no me gustaría que durante la conferencia se interrumpiera a Alfonso, así que por favor le vamos a quitar el volumen al móvil. El que no sepa, que se lo diga al compañero que tenga al lado, ¿vale? A ver si hoy no suena ninguno. Bueno, pues bienvenidos a todos y hoy tenemos con nosotros a Alfonso Puchades Ors. Él nos hablará sobre algunas consideraciones acerca de la maravillosa mano humana. Todos habéis recibido su currículum. El que quiera recibir cada semana notificación de quién va a venir, solo tiene que pasar por aquí y dejarme su teléfono. Diré de él, por decir algo, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Madrid, 1965. Doctor en Medicina y Cirugía con Premio Extraordinario 1967. Desde 1965, toda su actitud profesional y académica ha estado dedicada a la docencia de anatomía, habiendo ocupado para su desempeño las distintas plazas de escalafón docente en varias facultades de medicina, profesor ayudante y profesor adjunto en las universidades Complutense. Bueno, y un largo currículum de muchas páginas, pero bueno, ya tenéis una idea más o menos de quién tenemos aquí y le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias a Isabel por varios motivos. El primero, por haberme dejado tan joven en el año 65, he querido seguir. En segundo lugar, claro, por la invitación, ella como representante y presidenta de este foro de Faro de Alejandría, que tuvo la gentileza de invitarme a participar en él, donde me han precedido muchos conferenciantes, algunos colegas, como de la semana pasada, el doctor Palomares. Y en tercer lugar, muchas gracias por haber solicitado este preliminar aplauso, porque esto va por delante. Sí. No sea que al final pues no haya lugar a tanto, aunque estoy tranquilo porque con tantos familiares, amigos y colegas hay una nutrida clave, ¿no?, que me asegura el resultado final. Bien, lo primero que tendría que decir es la elección de este tema. ¿Por qué la mano? Y hay varios motivos. Quizá el primero es porque a mí el estudio de la mano es algo que me fascinó desde que empecé a estudiar medicina, anatomía en el primer curso ya en Madrid, en el año 50, el curso 59-60, y vi que la mano era algo muy complejo, pero a medida que fui profundizando en ella, que era algo más que la anatomía, que la morfología, incluso que la función que nosotros estudiábamos. Y después iremos desarrollando y viendo un poco por qué. En segundo lugar, porque el dar una charla en un medio que no es el especialista en la materia de anatomía, a veces es complicado, y yo quería hablar de anatomía. Y hace años, ya bastantes años, a mí me tocó en la Universidad de Alicante, en ese acto solemne, que se llama ese acto solemne de inauguración de curso, etc. Cada año le toca a un catedrático dar esa lección inaugural, y a mí me correspondió un año. Claro, el foro también era muy diverso, no eran de anatomía, sino que eran de gente de fuera y de otras especialidades, etc. Y por lo menos en aquel tiempo la lección debía ser una lección del curso, por lo tanto, en mi caso debía ser de anatomía. Y digo, dar una clase de anatomía a gente que esto no le interesa, aparte de que puede ser aburridísimo, no se enteran de nada. Entonces yo traté de elegir un tema que fuera interesante, que tuviera bases anatómicas, porque había de tenerlas, pero que además fuera fácilmente comprensible. Y yo creo que lo conseguí y que la gente vi yo después que le iba interesando. Y entonces cuando Isabel me dijo de dar aquí una conferencia y que dijera yo el tema, dije, pues ya lo tengo. Más o menos puede ser ese. Y en ese me voy a basar. Yo lo he llamado algunas consideraciones, porque claro, hablar de la mano en un ratito es imposible. Entonces, algunas consideraciones sobre la morfología, la función y el significado de la mano humana, la mano del hombre. Entonces, el otro motivo, y sobre todo por qué es lo que yo pretendo con esta charla, es interesar en algo que nos pasa desapercibido. Muchas veces en la vida hay cosas que son maravillosas
pero que por ser habituales, que por ser casi cotidianas, nos pasan sin darnos cuenta. A veces un paisaje, hay un paisaje, pero como estamos acostumbrados a verlos, pues bien, ahí está. Hasta que viene alguien de fuera y dice, oye, ¿has visto esto? Si eso es una maravilla. Ay, es verdad, es verdad. Y les voy a poner un ejemplo de algo maravilloso que nos pasa desapercibido. Por ejemplo, es el nacimiento de una criatura, un niño o una niña. Qué alegría en la familia, un niño que ha nacido, qué cosa, qué estupendo, que no sé qué. Pero qué poco reparamos, lógicamente, lógico que no lo hagamos, en qué es lo que ha ocurrido en esos 9 meses que le han precedido. Y hace años, en una conferencia, era un acto de homenaje, pero en fin, al que se le daba al profesor Francisco Ors Llorca. Yo no sé si ustedes han oído hablar de él, pero aquí tiene una calle que se llama Avenida del Doctor Ors Llorca. ¿Por qué? Porque era de Benidorm. Él nació en Tampico, ¿no? Pero sus padres eran de Benidorm, y él era de Benidorm. Y además fue uno de los grandes, sin duda ninguna, anatómicos y embriólogos de España, yo diría que del mundo del siglo XX. Que a lo mejor no ha tenido aquí, pasa más desapercibido. Bueno, pues en ese acto homenaje él quiso hablar sobre algo como cómo somos antes de nacer. Y entonces les voy a leer unos párrafos de lo que dijo entonces, porque cuando yo lo leí, lo encontré no hace mucho, en la biblioteca, en unos párrafos. Les voy a leer este. Y decía él entonces, el biólogo, y muy especialmente el embriólogo, se queda atónito y asombrado al considerar que esa célula especializada que es el óvulo, que recibió la acción fecundante del espermatozoide convirtiéndolo en un huevo fecundado o cigoto, que medía de 0,10 a 0,15 milímetros de diámetro y pesaba, atención a las cifras, 15 10 millonésimas de gramo, más 5 billonésimas aportadas por la cabeza del espermatozoide, en el espacio de solo 9 meses, se habrá dividido de tal forma que en el momento del nacimiento serán ya unos 100.000 millones de células y pesará unos 3.500 gramos. O sea, su peso habrá aumentado más de 2.000 millones de veces. Dice, estas cifras astronómicas solo indican crecimiento, pero aún más notables son los cambios que ha sufrido en este tiempo, tanto en su forma como en su diferenciación, en las distintas estructuras que originan los diferentes órganos, de tal manera que esa esferita maciza que es el huevo fecundado y que podría pasar por el ojo de una aguja, en el curso de su desarrollo se ha hecho hueca, se ha alargado, le han aparecido miembros, ha tenido cola, luego la ha perdido, ha tenido órganos genitales de uno y otro sexo. Hay un periodo en que el sexo es indiferenciado. Dice, conserva después solo los de uno de ellos, será masculino o femenino. Dice, tiene brazo antes que mano y mano antes que dedos. Se le cierran los orificios naturales para abrirse posteriormente. Se cubre de pelo para perderlo. Después tiene órganos, fíjense lo que dice, como el corazón, que siendo único ha tenido un origen doble. Y otros que siendo dos como el ojo, proceden de una zona prospectiva única, por lo que todos somos potencialmente cíclopes. Lo que hizo que un autor exclamara justificadamente, hemos tenido 2 corazones que se fusionan en la línea media en uno solo, qué lástima. Y por el contrario, un esbozo ocular único que se divide en 2, qué suerte. Bien, pues después de muchos cambios y contingencias en un medio líquido y a temperatura constante, en la oscuridad de las entrañas maternas, alcanza el umbral del mundo transformado en un precioso bebé, sobre cuyo parecido no se pondrán de acuerdo sus familiares durante mucho tiempo. Fiel retrato del padre o de la madre para unos, siempre habrá otros que digan que es igual al abuelo o a un tío. No tenemos, pues, los años que se indican en nuestro DNI, sino 9 meses más, que han sido los más decisivos de nuestro devenir biológico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una maravilla que pues con la mano yo pienso que ocurre algo igual. Nosotros tenemos las manos delante, las utilizamos constantemente, pero no somos conscientes de lo que ellas representan hasta que por cualquier contingencia perdemos la facultad de una mano temporalmente por una herida, una fractura, etc. Y entonces que somos casi inútiles al perder la mano. Bien, pues yo para hablar de la mano humana, como la mano humana es del hombre, voy a decir 2 cosas muy rápidas de lo que es el hombre.
El hombre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un vertebrado, pertenece a los vertebrados y por lo tanto tiene las características, los caracteres de todos los vertebrados. Por ejemplo, tiene un esqueleto axial y medio, que está formado por segmentos que son las vértebras, por eso se llama vertebrado. Y ese esqueleto está situado delante de lo que es el sistema nervioso central, que será la médula, pero por detrás, por ejemplo, de los pulmones, del corazón o del aparato digestivo. Todos los vertebrados tienen una simetría bilateral, es igual a la mitad derecha que a la mitad izquierda. Todos los vertebrados tienen dos pares de extremidades, dos pares. Mira, pues este solo tiene, si solo tienen dos es porque en el curso del desarrollo o de la filogenia han perdido dos, pero todos tienen dos. Y después todos sufren un proceso que se llama de encefalización, por el cual el sistema nervioso central, hay una parte que se desarrolla más, crece más, formará el encéfalo y otra que queda más delgada, que será la médula. Bueno, pues todo eso tiene el hombre. Pero además, en el hombre ocurren unas cosas que son, por lo menos dos o tres, que son absolutamente características de él y que le diferencian. Y estas son, primero, la bipedestación. El hombre se ha puesto de pie. Se ha puesto de pie con el que las extremidades anteriores pierden el contacto con el suelo, se elevan, y todo eso que origina una transformación en todo el cuerpo. Las extremidades inferiores se alargan, las superiores se acortan, la pelvis se modifica, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay un proceso, después hablaremos sobre las consecuencias de esta bipedestación, porque es una de las cosas fundamentales de lo que voy a referirme. Después hay un proceso de encefalización, ese que decíamos de los vertebrados, pero en el hombre mucho más acusado, de tal manera que da lugar a un encéfalo que es el más desarrollado de toda la escala zoológica. Me pueden decir, hay animales que tienen un encéfalo más grande, más pesado, sí señor, el elefante, la ballena, pero no con respecto en proporción al resto del cuerpo. En proporción no lo tienen mayor. Me pueden decir, oiga, ¿hay algún pajarito como el colibrí que en proporción aún lo tiene más elevado que el hombre en la proporción? Digo, sí, pero no con respecto el encéfalo con respecto a la médula o al resto del sistema. En eso no tiene rival el hombre. Es en proporción el que más encéfalo tiene de toda la escala zoológica y eso ha sido fundamental para la evolución del hombre. Y después hay otra característica que es muy importante, que todos nos damos cuenta, que es el tiempo mayor que transcurre desde el nacimiento hasta que llega a la edad adulta, por lo menos a la adulta. ¿Y todo eso qué consecuencias tiene? Pues que requiere mucho más tiempo la ayuda de la madre y origina lo que se llama, lo que conocemos como la familia, el sentido de familia, que no lo tiene prácticamente ninguna otra especie más que el hombre. Bueno, pues dicho estas características generales, vamos a ver un poco con algunas proyecciones, si soy capaz de hacerlas aparecer. Así. Bien. Ay, que no corre. Yo soy una nulidad absoluta para la comunicación. Bien, ¿por qué les traigo a este personaje aquí, esta foto? Porque la mayoría de las fotos que les voy a presentar son láminas tomadas de un atlas maravilloso, enorme, y es un poco, he traído esto porque quiero hacer un poco homenaje a esta obra, que te describan como una obra monumental del siglo XIX, Atlas de Anatomía y Cirugía de Bourgerie. Es una obra que se publicó en París entre los años 1831 y 1854, entre Bourgerie y Jacob, que es el que hizo fundamentalmente las láminas. Y entonces es un modesto homenaje a esta personalidad. Quiero traer estas láminas que son más antiguas y tienen ese sabor un poco añejo de la antigüedad. Dale al botón de la voz. Bien. Lo has quitado. ¿He quitado la voz? Sí, al botón del micrófono, dale. Ahora, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos esta primera lámina de Bourgerie. ¿Por qué la he traído? Pues porque aquí tenemos lo que llamamos el sujeto anatómico. La mano que vamos a ver es del hombre, por lo tanto me voy a referir al hombre. Y ahí tenemos el sujeto anatómico, pero puesto en posición anatómica, porque es fundamental que tengamos en cuenta lo que es la posición anatómica, si no, no podríamos seguir hablando.
La posición anatómica es más o menos la que vemos aquí, es decir, está de pie de cara al observador y con las palmas de las manos hacia adelante. Si no, yo no me podría referir a hablar anterior o posterior, etc. Entonces, en el cuerpo humano tenemos, todo el mundo lo sabe, ¿verdad?, la cabeza, el tronco, las extremidades, el cuello, y dentro de él tenemos que referirnos a distintas partes. Y para ello tengo que hablar, si estamos en la parte superior o inferior, entonces hablamos de craneal, cráneo, caudal. Por eso digo que tiene que estar en posición anatómica, porque si estuviera cabeza abajo, ¿qué es lo que sería superior? Los pies. No, siempre esté en la posición que esté, siempre la cabeza será superior, será craneal. Y hacia abajo será caudal, refiriéndonos a la cola. Después tenemos lateral y medial, lado y hacia el centro, esté como esté colocado, porque yo siempre partiré de la posición anatómica. Y después hablaré de anterior y posterior. Cuando me refiero a anterior hablaré ventral y cuando sea posterior, dorsal. Si él estuviera puesto al revés, para mí ventral será lo que está al otro lado. Siempre, si no, no me podría orientar. En las extremidades, que es a lo que me voy a referir hoy, fundamentalmente, en vez de craneal y caudal, hablaré de proximal y distal. Proximal y distal. Las distintas partes de esto es muy sencillo y además hay médicos que me perdonen, pero tengo que referirme porque se utilizan muchas veces de forma incorrecta. En el miembro hay una cintura, tanto en el superior como en el inferior, hay una cintura o zólula por medio de la cual se implanta en el tronco. Después viene el brazo, que viene desde la cintura hasta el codo. Después será el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca. Y después la mano, con las distintas partes de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a uno le dan un golpe en el brazo. No, señor, es el antebrazo. Una cosa es que nos entendamos. Y en la extremidad inferior, muchísimo más cuando hablamos muslo, rodilla, pierna, pie, tobillo. ¿Cuántas veces se ve, sobre todo en las lesiones de los futbolistas, cuando dicen una lesión en los músculos aductores de la pierna? Que bien, lo entendemos, la pierna derecha, pierna izquierda, será del muslo. Eso es lo correcto. Bien, entonces, vamos a ver hoy brevemente algo del desarrollo de esa mano, de ese miembro superior. Aquí tenemos una lámina que representa los distintos estadios. Y después veremos un poco más separadamente cada uno de ellos. ¿Por qué le he querido traer? Porque los miembros son muy precoces en el desarrollo. Cuando el embrión tiene alrededor entre 3 y 5 milímetros, es decir, no llega a un mes, se aprecia la aparición de lo que se llama una yema ahí, pequeño crecimiento. Es el primer esbozo, todavía más pequeño que como se ve ahí. Es lo que se llama el primer esbozo morfológico del miembro superior. El miembro inferior aparecerá un día o día y medio después, siempre un poquito con retrasado con respecto al superior. Fíjense, ahí tenemos un embrión, yo no puedo ver, pero me parece que son alrededor de 30 días. Es decir, es un poco mayor de cuando ha aparecido el esbozo. Un poco mayor, que aquí tiene, no sé si se ven 32 o 35 días, es decir, poco más de un mes. Fíjense cómo ha crecido ya el miembro, lo ven ahí el miembro superior, cómo ha crecido, pero sobre todo yo quiero llamar la atención en que ya está como acodándose un poco. Y sobre todo la parte más distal se ensancha como si fuera un disco. Es lo que se llama la placa mania. En el pie será la placa pedia. El desarrollo es muy parecido, solo que ligeramente retrasado. Un poco más adelante ya empiezan a verse en la periferia de esa placa mania como unas digitaciones, unas indentaciones que lo hacen irregular, pero todavía unido, que van poco a poco diferenciándose y alargándose. Aquí lo vemos ya más desarrollado. Aquí en este esquema se ve todavía más claramente, ahí tienen alrededor de los 30 días, aquí tienen 34, 35 días, aquí un poco más. Fíjense cómo ha ido modificándose la forma de la cabeza también, cómo va configurándose de otra forma. Van desapareciendo unas estructuras, aquí hay una serie de arcos que van como desapareciendo
y van formándose. Mira, aquí tienen ya el esbozo del ojo y ahí estará el esbozo del oído, el relieve enorme que formará el saco pericárdico. Un poco más grande, aquí tiene 48 días, según este dibujo. Fíjense la diferencia de la cabeza con respecto al anterior. Estamos todavía en periodo embrionario, no es un feto, esto vendrá después. Fíjense ustedes lo jovencito que es, tiene mes y medio aproximadamente, puede tener 48 días, puede tener 15 milímetros, no puedo tener. Y aquí un poquito más, pero fíjense en 2 o 3 días cómo ha cambiado la forma de la mano, los dedos se han ido ya diferenciando. 52 días en el esquema, los dedos ya están, ese tejido que había que unir a los radios de los dedos se ha ido necrosando y se han ido separando los dedos, en 5 dedos. Si en algún sitio de estos falla, pues ya se lo imagina, quedarán 2 dedos unidos. Entonces tendremos una sindactilia. Si por el contrario, por lo que sea, ocurre que hay uno más, porque se ha formado una necrosis más que diferencia otros dedos, puede haber una polidactilia, ver 6 dedos. Lo mismo puede ocurrir en el pie. Todavía no llegamos a 2 meses, 56 días, y ya están todos los dedos perfectamente separados. Pero miren la cabeza cómo ha ido cambiando, el ojo, el oído. El oído ya tiene pabellón auditivo. Lo vemos en unas fotografías tomadas del Atlas de Embriología de Hamilton, donde vemos también distintos estadios. Miren ustedes los deditos ahí como están ya esbozándose, el ojo enorme. Un poco más grande, todavía embrión, todavía no hemos llegado al feto. Los dedos, el oído, el ojo, eso es un ojo abierto, que vamos, que da miedo. Y bueno, he traído esta imagen del Atlas este que les he dicho antes de Budgeri, solamente por un motivo. Vemos el esqueleto todo del miembro superior, pero luego me referiré más detalladamente, porque lo que quiero señalar es que el miembro superior está unido al tronco por medio de una cintura que se llama la cintura escapular, como el miembro inferior lo hará a través de la cintura pelviana. Por eso al miembro superior también lo puedo llamar miembro torácico, al inferior miembro pelviano, y lo entendería perfectamente igual. Pero lo que quiero señalar es que ese miembro superior está unido a la cintura escapular por 2 huesos, que son la clavícula, que está aquí, todo el mundo la puede tocar perfectamente, y otro hueso, ese es el hueso embriológicamente ventral anterior, mientras que detrás del tórax hay otro hueso, forma más o menos triangular, que es la escápula, el omoplato, y esos están unidos entre sí. Es decir, que el miembro superior está unido al tronco por una articulación que parece pequeñísima, que está, aquí casi no la verán, que es el esternón y la clavícula. Es decir, es la única articulación que hay. Es la esternoclavicular. Y uy, ¿qué articulación más pequeñita? Pues es una articulación importantísima. Y si no, pregúntenselo a los traumatólogos. Porque cualquier movimiento que se realice en esa articulación la va a transmitir a la escápula, y la escápula al húmero, al brazo, y el brazo al siguiente, etcétera, ¿no? Bien, pues así están unidos al tronco por la esternocostoclavicular, y luego el otro extremo de la clavícula con una parte de la escápula que es el acromio. Todos han oído hablar, la articulación acromio-clavicular, que da muchos problemas a veces, la acromio-clavicular. Bien, aquí vemos el panorama general de esas articulaciones que yo quería señalar, el esqueleto del brazo, que es el húmero, y esta articulación que es importantísima, que es entre la escápula y el húmero, es la articulación que llamamos del hombro, escápula humeral. Esta es una articulación sumamente móvil, es lo que llamamos en anatomía una enartrosis, pero sobre todo porque al ser esfera, un segmento de esfera y una cavidad, un segmento cóncavo de esfera, se puede mover, y se puede mover a lo largo de 3 ejes. Puede hacer, mire, movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera, que se llama abducción, hacia adentro, que será adducción, y rotación, alrededor de él. Y todo eso, si nosotros lo hacemos, será un movimiento de circunducción. Pero ¿por qué les hablo yo de esto? ¿Qué tiene? Usted, a mí que me está, si me quería hablar de la mano, ¿por qué me habla de esto? Porque todo lo que ocurra ahí se va a realizar en la mano.
o va a tener repercusión en la mano. Si yo quiero coger una cosa que está arriba, yo con la mano aquí no puedo hacer nada, tendré que elevar el brazo. Todo lo del miembro superior está al servicio, prácticamente al servicio de la mano. Y por eso tiene tanta importancia estas articulaciones, incluso la esternoclavicular, la cromioclavicular, porque si yo muevo la escápula mueve al húmero, el húmero mueve el brazo al antebrazo y el antebrazo a la mano. Si yo quiero llevar la mano atrás para coger otra cosa, tendré que hacerlo así, y si no la mano no será capaz de hacerlo. Es decir, que está supeditado a la mano. Entonces tenemos esa articulación escapular. Luego hay esta articulación del codo, es una articulación muy compleja, más compleja de lo que parece, porque son 3 articulaciones. Entre el húmero y el cúbito, húmero cubital. Entre el húmero y el radio, húmero radial. Y entre el radio y el cúbito, radio cubital. 3 articulaciones en una sola articulación que llamamos el codo, porque solo tiene una cápsula articular, unos ligamentos comunes, etc. Pero cada una tiene sus movimientos. Yo, el movimiento que puedo hacer de flexión del antebrazo y llevar la mano, por ejemplo, delante de la cara, fíjense este movimiento lo importante que es, si yo quiero manipular un objeto, eso lo haré con la articulación del húmero y el cúbito. Pero si yo quiero hacer este movimiento, lo haré entre el húmero y el radio. Para que vean ustedes, un poco así por encima, lo importantes que son estas articulaciones también para la mano. Y luego pasamos a las articulaciones que están en la parte distal, que es una entre el cúbito y el radio, es húmero radial, así como hay 2, fíjense qué fácil es llamarlos, el anatómico es muy lógico para dar nombre, y dirá articulación radiocubital proximal y articulación radiocubital distal. Fíjense si están lejos una de otra, toda la longitud del antebrazo, pues no hay movimiento en una si no se realiza simultáneamente en la otra. Tienen que actuar necesariamente las dos a la vez. No puede haber movimiento en una sin la otra. Eso es lo que llamamos en anatomía, que son 2 articulaciones morfológicamente distintas, porque están muy separadas, pero funcionalmente forman una unidad. Luego viene la articulación de la muñeca, que está entre el radio y estos huesecitos que forman ahí, que ya estamos en la mano, que son los huesos del carpo. Articulación del radio con el carpo, una articulación muy móvil también que permite estos movimientos. Luego está otra articulación entre la hilera que hay proximal del carpo y la distal, la articulación intercarpiana. Aquí lo veo mejor. Aquí están los huesos del carpo, hilera proximal y la hilera distal. Pues esas 2 articulaciones entre el radio y el carpo y la mediocarpiana es lo que constituye la articulación de la muñeca. Y tienen que actuar a la vez también. No puede actuar una si no actúa la otra. Y pasamos a lo que más me va interesando, que es esta fila de articulaciones, que es entre el carpo y metacarpo. Los metacarpianos. Porque yo ahí distinguiré, y luego haré un poco más extensamente mención a ello, que hay unas articulaciones entre estos dedos, los 4 dedos, y el otro dedo que es el pulgar. Estas articulaciones, fíjense que están ahí, son inmóviles. ¿Para qué están? Porque le dan plasticidad a la muñeca, pero no hay movimiento. En cambio, esta otra que hay entre el carpo y el metacarpo de ese dedo, que es el pulgar, quizá no exagere si digo que es una de las articulaciones más importantes de todo el aparato locomotor. ¿Por qué? Porque así como las otras son inmóviles, esta, por la configuración que tiene, que ahora veremos, es muy móvil. Y por eso el dedo pulgar yo lo puedo mover. Los otros dedos yo ahí no los puedo mover para nada, este sí. Y se puede mover alrededor de 2 ejes, de tal manera que yo puedo hacer un movimiento de separación, de abducción y de aproximación, o un movimiento de anteversión y de retroversión. Puedo hacer esto. Y luego el de circunducción. Lo que no tiene es rotación. Lo que yo no puedo, si cojo el dedo, es darle la vuelta al pulgar. Eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer esto. Y movimiento así de circunducción. Bueno, y ese movimiento, pues ese es el movimiento que permite al pulgar oponerse a los otros dedos. A los dedos que se llaman trifalágicos porque tienen 3 falanges. Aprovecho ya que tengo la mano para decir que los dedos de la mano tienen nombre propio, cada uno de ellos, en el pie no.
En la mano se llaman pulgar, índice, todos saben por qué se va a llamar índice, este es el dedo medio, lo llamamos mucho corazón, pero en anatomía se llama dedo medio o tercer dedo. El cuarto dedo se le llama anular, porque tradicionalmente, pero desde la época de los egipcios, era el dedo donde se colocaba el anillo, etc. Y el quinto dedo, que es el meñique. Y aquí, en la mano, no hay dedo gordo. Entonces, si dicen dedo gordo de la mano, se entenderán. Pero es como si a mí me llaman Pepe, yo no me llamo Pepe. Se llama pulgar. Después haremos un poco mención a él. En el pie, como los dedos tienen mucha menos importancia funcional, allí no tienen nombre, salvo el primer dedo, que por estar colocado al revés el pie, en vez de ser externo, es el interno. Está colocado sobre el lado. Entonces, el dedo primero, que es el que tiene solo dos falanges, etc., se llama dedo gordo. Eso sí que se llama gordo, y no pulgar. Si dice dedo pulgar del pie, nos entenderemos, pero lo han llamado de una forma que no es. Es dedo gordo o alux. Alux. Por eso cuando todos tengo un alus valgus, el dedo gordo. Y los demás dedos no tienen ni nombre. Segundo, tercero, cuarto y quinto. En el pie. Eso ya el anatómico los ha querido distinguir, los de la mano de los del pie. Bueno, eso para que vean esas articulaciones, lógicamente, tienen unas cápsulas y unos ligamentos, que yo no voy a entrar en ellos, pero todas las articulaciones tienen. En el antebrazo, bueno, pues también se ve en el codo. Miren cómo entre los dos huesos del antebrazo hay una estructura muy importante, que es una membrana fibrosa que los une, que es la membrana interósea, y aquí vemos la línea articular, por ejemplo, entre los distintos huesos del carpo. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis, que la articulación entre el radio y el carpo se hace con un hueso del carpo, que se llama escafoide. No voy a dar los otros nombres para no marear. Pero sí quiero aprovechar para decir escafoides. Siempre que ustedes vean un término del organismo, del cuerpo, que termina en oides, es que el anatómico se basó en la forma para darle el nombre, o la forma que a él le pareció, del griego eidos. Entonces dijo, escafoides, este huesecito lo cogió y dice, si a mí me recuerda un barco, un navío, y dijo, escafoides, de escafos, barco. Por eso la nómina anatómica, que es la internacional, es latina, no habla de escafos, sino habla de hueso navicular, por navío, os navicularis. Pero como en el pie hay otro, lo tiene que distinguir, dice os navicularis manus, os navicularis pedis, para distinguirlo. Aquí hay muchas estructuras que ustedes han oído que terminan en oides. Efenoides, forma de cuña, etmoides, forma de piba, cricoides, forma de anillo, tiroides, forma de escudo. Siempre que ustedes vean eso, es la forma. El anatómico se ha basado en la forma. Otras veces se basa en la función, como ocurre, por ejemplo, con los músculos estos. ¿Por qué he traído esta lámina? Para ver músculos que no tienen nada que ver con la mano. Están muy lejos, están ahí en el hombro. Pero es que mueven el brazo. Y secundariamente, por ejemplo, aquí tienen este músculo, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Porque es el pectoral mayor. Pero si yo quiero dar un abrazo a otra persona, que no son los pectorales, tengo que llevar los brazos hacia adelante, pero las manos no se quedan atrás. Y a veces las manos después reflejan un sentimiento cuando doy el abrazo. De ahí la importancia que tiene. Hay muchos músculos. Está otro, el deltoides, muy grande. El deltoides, que hace esto nada menos que levantar el brazo, la abducción del brazo. Si veo por detrás, ocurre lo mismo. Mire, músculos, el deltoides, aquí hay un músculo muy grande, que es este, que si lo cojo de los dos lados tiene forma de trapecio. Y por eso le llaman músculo trapecio, que todo el mundo ha oído nombrar. Pero les voy a decir una cosa, este músculo no es del miembro superior. Embriológicamente es un músculo del cráneo. Fíjense, un músculo del cráneo, de material embriológico del cráneo, y que secundariamente se inserta en la escápula y por lo tanto adquiere la movilidad al miembro superior, pero era del cráneo. Igual que hay otro músculo, que lo ven aquí, este enorme, es el más extenso de todo el organismo, que está en la espalda, y no es de la espalda, ese sí que es del miembro superior, y se inserta en el húmero.
como es muy ancho y están en el dorso, lo llamamos el dorsal ancho. Bueno, pues así hay muchos músculos, simplemente para que tengan idea de que músculos que no tienen que ver en la mano, no llegan a la mano, secundariamente tienen acción sobre ella porque llevan el miembro superior a donde el propietario ha querido que se fuera. Y en la mano ya, ahora sí que vamos ya a la mano, para que veamos un poco, muy por encima, la anatomía esta de la mano. Músculos de la mano, miren, aquí ven una serie de músculos que están en el antebrazo. Pero lo importante es que sus tendones llegan a los dedos, mírenlo, llegan hasta los dedos. Ay, qué cosa más importante esta. El vientre muscular, la masa carnosa, está en el antebrazo. Son músculos potentes, y hay muchos. Pero para actuar sobre los dedos lo hacen a través como de unas correderas de transmisión que son los tendones. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si esas masas musculares voluminosas estuvieran en las manos, serían unas manazas que no tendrían habilidad. Entonces se recurre a esto que es colocar el vientre muscular en la parte del antebrazo y los tendones llegan a los dedos. Pero hay unos que no llegan a los dedos y llegan a la mano, por ejemplo el metacarpo. Entonces tiene actuación sobre la muñeca, pero no sobre los dedos. Lo vemos tanto en la cara anterior, en la cara ventral, como en la cara posterior, en la cara dorsal. Aquí vemos estos músculos, fíjense cómo llegan ahí hasta los dedos, los tendones. Si están delante serán flexores, si están detrás serán extensores, se separarán, tal, los dedos, etc. Aquí se ve muy bien la llegada de los tendones, miren los tendones por aquí. Por ejemplo, como curiosidad simplemente, si ustedes separan el dedo pulgar con fuerza, verán que ahí se produce un hueco que está entre un tendón, aductor largo, y otro sobre el extensor largo y el extensor corto del pulgar. Es un hueco que se utilizaba para eso, y por eso se le llama la tabaquera anatómica. Bien, se lo digo simplemente como una curiosidad. Pero otro dato muy importante es que estos tendones, para llegar a la mano, tienen que estar bien recogidos por una especie de muñequeras. Lo ven aquí, una formación fibrosa, ligamentosa. Si no estuviera eso que los recoge, al contraerse, ¡pum!, se levantarían y perderían la fuerza. De esta manera están comprimidos ahí para que no se salgan. Luego tienen unas correderas por donde se deslizan. Todos han oído hablar del canal carpiano, por donde pasan los tendones, están reducidos, el síndrome del túnel carpiano, etcétera, etcétera. Bien, pues además de esos músculos largos que llegan en la mano, ya en lo que es la palma de la mano, se llama también bola, con V, la palma de la mano o bola, existen otros músculos, que esos sí que son pequeños. Por eso los llamamos músculos cortos de la mano. Los otros eran largos y otros cortos. Son vientres musculares pequeños. Y hay muchos también. Ahora los diré el número. Y al ser pequeños, al no tener esa masa muscular grande, pues no dificultan la labor de la mano. Pero además, lo que es importantísimo es que mientras esos músculos largos que tienen mucha fuerza cierran la mano con mucha fuerza, por ejemplo, para coger un objeto, los pequeños son los que le dan la habilidad a la mano, los movimientos finos, son músculos interóseos, músculos umbilicales, etc. Entonces, para que tengamos una idea de la complejidad anatómica de lo que representa la mano, simplemente decirles que en la mano, a los dedos, llegan 36 músculos. 36 músculos para los dedos. 18 son largos, vienen desde allá arriba. 18 son cortos. Pero luego hay 6 músculos más que no llegan a la mano, que llegan a la mano, pero no llegan a los dedos. Se insertan en los metales y mueven la muñeca, pero no los dedos. 36 y 6, 42. Y luego hay 5 más que no llegan ni siquiera a la mano, se quedan en el propio antebrazo. ¿Y qué tiene que ver con la mano? Si no estuvieran no podríamos hacer ese movimiento. Porque la muñeca no puede... Ustedes sujétense la muñeca y verán como la muñeca no gira. Para que gire tiene que estar suelta. Es el antebrazo el que gira, el radio, y lleva a la mano. Y entonces son 36 y 6, 42 y 5, 47 músculos que llegan a la mano o a los dedos. Si a eso le añadimos todos los otros músculos que actúan sobre el codo o sobre el hombro, etc.,
ya, bueno, yo pierdo el número, pero fíjense ustedes lo significativo. Bien, entonces, también, este es de otro atlas, es un atlas de un alemán, también de principios de este siglo, año 20 por ahí, Toll, simplemente para decirles un detalle muy interesante, que es que esos tendones, para evitar rozamientos, etcétera, están metidos en una funda, una vaina sinovial, con su líquido sinovial, que por ahí se deslizan, ahí está abierta para que veamos los tendones en el interior de esas vainas sinoviales. Y ahí vemos los tendones como alcanzan las distintas falanges de los dedos. Este es un músculo, por ejemplo, que va de un minuto a la radio, no llega a la mano, pero es un músculo fundamental para hacer esto, movimiento de pronación. Sin ese músculo y otro que más que hay que lo acompaña, ese movimiento no sería posible. Y no llega a la mano, pero es el que gira la mano. Vemos los músculos cortos. Esos músculos cortos están destinados, unos al pulgar, y forman un relieve ahí, que se llama la eminencia tena. Otros al meñique, que están aquí. La eminencia, poco menos, hipotena. Y en medio, en la palma, los otros músculos que van a los demás dedos, que son los interosos y lumbricales. Ven ahí arterias, vean los nervios, nervio mediano, nervio cubital, el nervio radial por detrás, las venas, etc. Fíjense ustedes la complejidad que tiene, por tanto, la mano. Eso quiere decir que la mano es muy importante. Pero sobre todo es muy importante funcionalmente. Entonces, yo les voy a leer algunos párrafos de aquella lección que di porque nos van a... todo esto que yo he dicho pues puede, no sé, aclararnos más lo que quiero significar. Y digo aquí, en la evolución del hombre ocupa un lugar destacado la adquisición definitiva de la posición o estación erguida o bipedestación, lo que ha imprimido